en el año 2016 construimos una plataforma de crédito digital que financiara emprendimientos. Hoy, ¿cuánto mueve Finactiva en préstamos? Finactiva en 7 años ha financiado $7 billones. El 40% de eso ha sido el último año. Este año vamos a hacer $4 billones este año. El año pasado hicimos $2.5 billones. Porque cuando Pablo, uno ¿eso mira, es mucho o eso es muy poquito? O sea, no, estamos empezando. Eso es muy poquito. El mercado es gigante. De manera recurrente nos buscaban los emprendedores y dijimos, ¿cómo hacemos para atender ese mercado de emprendedores? ¿Cómo hacemos para desarrollar modelos de riesgo que nos permitan entender empresas que no tienen historia, pero sí tienen mucho futuro? ¿Cómo hacemos para hacerlo de una forma eficiente? Nosotros hacíamos financiaciones de 1 o 2 millones de dólares a compañías maduras. Me gasta al mismo tiempo y me consume los mismos recursos que hacer una financiación de 50, 100 mil dólares a una empresa joven o una empresa naciente. Hoy Finactiva mueve en su plataforma el 34% del negocio de factoring de Colombia, en una infraestructura que hace 3 años no existía. La hemos construido en estos 3 años y hoy movemos una tercera parte del mercado. Eso nos ha permitido a nosotros hoy crear una compañía que hoy está en América Latina en el top 3 de fintech para empresas. Pero en ese momento, ¿cómo convencía uno a una persona a financiarla? No, era relativamente fácil. ¿Por qué? Señores, hoy tenemos un programa más de Volar sin instrumentos. Un programa de emprendimiento súper interesante y hoy tenemos un gran amigo y una persona que admiro mucho, que es Pablo Santos. Pablo, bienvenido a Volar sin instrumentos. Gracias, Dani, por la invitación. Nada, hoy vamos a contar una historia de una compañía que Pablo fundó y que hoy el modelo de negocio de la compañía es un éxito. Pablo, contemos un poquito de esos inicios de tu compañía y de quién es Pablo Santos, porque hay personas que te conocen, pero a nosotros se nos conecta mucha gente a este podcast desde México, Perú, Chile, Argentina, y que nota que entiendan quién es Pablo Santos y qué montaste vos. Bueno, soy Pablo Santos, soy fundador y CEO de Finactiva. Soy emprendedor colombiano, hace 15 años aproximadamente estoy full emprendiendo en servicios financieros. Mi historia, para hacerla corta... O para hacerla corta, no, la historia de Pablo es una nota. Para hacerla corta, cuando estaba en el colegio montamos una cooperativa que vendía uniformes, administraba cafeterías del colegio. ¿Qué colegio, Pablo? Colegio Salesiano en Neiva. Y financiaba profesores y estudiantes. Yo fui el gerente de esa cooperativa 4 años. Pablo, ¿de cuántos años? Para que la gente 12. Entienda, de 12 años. De 12 años empecé, hice, digamos, mientras la secundaria estuve liderando la cooperativa. Este fue como mi primera aproximación al mundo financiero, empresarial, mi primera experiencia laboral. Pablo, ¿cómo eran esos primeros días y qué hacías? O sea, porque es que uno de 12 años... Señores, pónganse ustedes de 12 años cómo era el pensamiento de ustedes. Y Pablo manejaba una cooperativa que le prestaba a los profesores. 12 años. No, al principio la verdad es que administrábamos las tiendas del colegio, las cafeterías. Entonces escogíamos proveedores, contratábamos empleadas, atendíamos las cafeterías, nosotros hacíamos inventario de los productos que se vendían en las cafeterías. Eso fue así empezamos. Luego comenzamos a confeccionar los uniformes del colegio, entonces contratamos señoras que confeccionaban, comprar materias primas, comprar maquinaria, y luego comenzaron a quedar recursos y esos recursos los comenzamos a invertir en financiación de profesores y otros estudiantes. Entonces fue una experiencia muy bonita porque fue un ejercicio de construir, de cómo un grupo de más de 200 estudiantes crea una cooperativa, comienza a construir valor, comienza a construir capital, ese capital comienza a generar retorno, a generar utilidades, y esas utilidades comenzamos a reinvertirlas en nosotros mismos, en educación, en viajes, en ayudas a las familias. Pablo, ¿cómo se le ocurre a uno eso? No, a nosotros no se nos ocurrió. El colegio donde yo estudié era cooperativo, entonces había una vocación alrededor del cooperativismo, y con un profesor, un grupo de estudiantes nos juntamos y decidimos crear esto, pues, pero fue saliendo. Yo era muy niño, tenía 12 años, y por cosas de la vida terminé ahí y terminé liderando la cooperativa durante todo el bachillerato. Termina ese periodo del bachillerato y vos qué estudias, Pablo. Bueno, entonces
nazco en Neiva, vivo en Neiva hasta los 16 años. Luego me mudo a Medellín. Me encantaba Medellín. Yo viajaba a Medellín con frecuencia. Porque a uno le encanta Medellín. Me gustaba Medellín por varias razones. Neiva es una ciudad, digamos, con unas universidades no muy fuertes, donde los compañeros míos todos se iban a estudiar a Bogotá. Y yo decido irme a estudiar a Medellín porque viajaba a Medellín con frecuencia, que comprábamos algunas materias primas. Viajaba a Medellín porque tenía un primo que estudiaba en la UPB. Sí. Y me encantaba Medellín porque cuando yo invertía en acciones desde muy pequeño, la plata que me pagaban como ¿Cómo así? gerente de la cooperativa. ¿Cómo así, Pablo? Sí, la cooperativa, además de ser gerente, pues Sí. yo tenía una remuneración, un salario, y ese salario lo invertía en Pablo, ¿de acciones. cuántos años? 14, 15 años compraba acciones de la bolsa de valores. Esas acciones me gustaba por vocación, las acciones de lo que luego se denominó el Grupo Empresarial Antioqueño. Sí. ¿Y por qué me gustaban esas acciones? Porque eran acciones de compañías que se habían creado con muchos socios desde su inicio. Por ejemplo, Argos, una compañía que se crearon con 80 accionistas, Osura con 150 accionistas. Eso era muy similar. ¿Y le llegaste a entrar a una de esas empresas en su momento? Sí, claro, yo invertía en eso y me iba muy bien. Lo hice durante toda la universidad también. Pero entonces, para mí Medellín reflejaba como esa capacidad de cómo la gente se unía para construir compañías. Que eso no es algo común, no es algo normal. Luego, con el tiempo, tuve la oportunidad, alguna vez hablando con Nicanor Restrepo, que hizo un libro de la historia económica de Antioquia Sí. en el siglo XX, y entender un poco como la génesis de eso, de dónde sale, ¿no? Sí. Y eso sale de que en Antioquia, alrededor de la minería, las familias hacían vaca para invertir en proyectos mineros de oro, minería Sí. de oro. Entonces, las familias invertían pequeñas cantidades, muchas familias, para invertir en un proyecto que tenía un potencial de tener alto retorno, pero también alto riesgo, ¿cierto? Sí. Así nació, digamos, esa génesis de la historia económica de Antioquia. Yo eso no lo sabía ni lo entendía en ese momento. Yo veía unas empresas que no eran de un solo accionista, ni de una sola familia, sino que eran muchos accionistas. Y eso, para el momento de vida en el que yo estaba a mis 15, 16 años decidiendo dónde iba a vivir, dónde iba a estudiar, pues reflejaba lo que habíamos creado en la cooperativa, que éramos muchos estudiantes creando una compañía. Sí, a gran escala. A gran escala. Entonces era como, bueno, qué chévere ir a aprender de eso, qué chévere ir a aprender de ese espíritu empresarial de los paisas, de los antioqueños. Y por eso decidí venir a Medellín y no ir a vivir a Bogotá. Entonces estudio economía en EAFIT. Empecé en el año 2002, primer semestre. Sí. Llego de 17 años a Medellín. Y bueno, ahí ya empieza mi historia en la universidad. Otra historia muy bacana porque en la universidad fui... Pablo, ¿y por qué escoges EAFIT? O sea, porque hoy muchos padres deben de estar diciendo, ¿dónde mando mis hijos a estudiar? Yo estudié en EAFIT y a mí esa universidad me parece brutal. Escojo EAFIT porque también era la universidad, o es la universidad, que tenía como más vocación empresarial. Sí. Fue creada por un grupo de empresarios, tiene mucho relacionamiento con el sector empresarial, entonces por eso escojo EAFIT. Total. O fue una nota. Sí, sí. Entonces, bueno, no, empiezo en EAFIT, año 2002, a estudiar economía, hago finanza, énfasis en finanzas y economía matemática, y la verdad es que toda la universidad estuve metido en grupos estudiantiles o en grupos de investigación, En todos los semestres. Entonces yo tuve una beca casi toda la carrera, y en la beca me ofrecían trabajo en la universidad, entonces estuve trabajando, recogiendo libros en la biblioteca, seleccionando egresados para las empresas que buscaban reclutar Dándole empleados. Estuve trabajando en grupos de investigación, asistente de investigación en la universidad, fui representante estudiantil. En el año 2006, pues pude estar en el consejo directivo de la universidad, donde se planeaba lo que hoy es EAFIT, desde ese momento. Entonces, EAFIT para mí fue una plataforma no solo de aprender y de estudiar, sino también de conocer otras facetas, de desarrollar skill de liderazgo, de conectarme con empresarios. Hice, no sé, como 5 o 6 cursos, de estos cursos cortos de educación continua. Hice cursos en tesorería, en finanzas, en inversión en acciones, en regulación económica, en riesgos.
Entonces, esos cursos súper bacano porque se los recomiendo a los pelados que están en la universidad, porque esos cursos cortos normalmente los toma gente que está trabajando. Entonces son mucho más prácticos, ¿sí? Entonces tú no estás viendo casos Sí, al teóricos, grano. sino que vas al grano a aprender cosas prácticas y conocí mucha gente de tema de riesgos, de banca, de tesorería. Entonces al final, y los grupos de investigación en los que estuve también tienen que ver con banca, con riesgos. Entonces al final mira que Sí, te fue toda mi llevando. historia ha estado marcada, o sea, cuando miro hacia atrás y comienzo a conectar los puntos, toda la historia ha estado conectada alrededor de crear empresa, alrededor de financiación, alrededor de desarrollo empresarial, alrededor de liderazgo. Pues, todo lo que hice como que me fue formando Sí, para en lo que cada sos una de las hoy. etapas para lo que soy hoy. Soy el resultado de lo que he vivido, pero planeadamente. Pablo, ¿vos crees en la suerte? No, yo creo que hay que prepararse duro y que en la vida hay oportunidades y esas oportunidades se van capturando o se van dejando pasar dependiendo de qué tan preparado esté uno, ¿no? ¿Y vos qué Em, crees que estabas creo preparado? en Dios, creo que el resultado de lo que soy hoy, la compañía que hemos construido, No sé, es el es que resultado de un trabajo duro y la compañía de Pablo es otro nivel. es resultado de trabajo duro, de mucho esfuerzo, mucha preparación y también Diosito lo va guiando a uno, hermano, y le va abriendo puertas. Pablo, ¿cómo nace esa compañía? ¿Cómo nace ese sueño? ¿Vos en algún momento te imaginaste que vos ibas a tener lo que tenés hoy? Sí, claro. No Siempre, querías dar respuesta. Es que obvio. la tiene re clara, pues, que sí, claro. No, 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 siempre hemos soñado en grande y hemos estado convencidos y hemos creído que es posible lograrlo, hermano. O sea, de verdad. Y yo te hago esta reflexión. Cuando ves los grandes deportistas, cuando ves los grandes empresarios, cuando ves los grandes artistas, pasa igual. O Sí, sea, se molieron. al Le final, al molieron final duro. son personas que han tenido una capacidad, una disciplina, que han tenido una capacidad de trabajo fuerte, que han tenido algunos talentos, ¿sí? Sí. Y que han tenido mucha constancia para lograrlo, pero igual son seres humanos, son personas de carne y hueso. Entonces, cuando tú vas viendo en tus círculos, en tus redes, digamos, en tu entorno Sí. natural, gente que va teniendo éxito eh, y que es similar a ti, o sea, que está en ambientes similares y le va bien, tú dices, ¿y por qué yo no? ¿Cierto? Nosotros en el mundo emprendedores, yo creo que en América Latina y en Colombia nosotros tenemos las mismas capacidades que los emprendedores en Estados Unidos o en Israel o en Singapur, en, digamos, en mercados o en Europa, en mercados donde las compañías crecen normalmente más, de forma más grande y más acelerada. Tenemos las mismas capacidades. El Pablo, talento es igual. Estamos en contextos sí, distintos total. y contamos con Sí, herramientas pero distintas. hoy todo el mundo puede, o sea, vender donde quiera. Claro, y puede emprender donde quiera y puede crear desde cualquier lugar del mundo una compañía global. Pablo, Finactiva, el proyecto de ustedes, ¿cómo nace? ¿Cómo nace ese proyecto? Finactiva nace en el año 2016. Yo tenía otra compañía que se llama Activa. Activa financiaba pymes. Sí. em, y Activa hacía parte de varias organizaciones de emprendimiento. En esa organización de emprendimiento me comienzan a buscar los emprendedores para que los financiara. La Andy del Futuro, o sea, Pablo y yo nos ProAntioquia, conocemos Endeavor. desde hace cuánto, cuando arrancó el proyecto de Landy del futuro hace 18 o 20 años. Sí. Entonces yo comienzo a ser parte de toda esa organización de emprendimiento y los emprendedores como yo, Pablo era el que nos prestaba a todos, literal, o sea, los un amigo que le emprendedores, prestaba a uno, o sea, uno que le preste el tío o el papá, pero un amigo al mismo nivel. Eso uno, la verdad, uno no lo entiende. Y uno decía, pero Pablo, ¿cómo hace para prestarnos a todos? Porque le prestabas a todo el mundo. sí, la verdad es que pues yo era el financiador de la mesa, éramos muchos emprendedores, todos con talento, con ideas, con ganas de salir adelante, construyendo compañías emergentes súper bonitas, pero a todos les hacía falta capital de trabajo. Entonces, emprendedores como tú me buscaban y me decían, oye, préstanos plata, 100 millones, $50,000, $20,000, $100,000 para
para un proyecto. ¿Qué pensaron que iba a decir? Eh, $500, $1,000, no, no, 50,000. sí, No, Pablo, ¿desde cuándo y empezaste a prestar plata de ese entonces nivel? eso fue en el año 2016, pero nosotros teníamos la compañía para financiar empresas más grandes o más maduras. Entonces, de manera recurrente nos buscaban los emprendedores y dijimos, ¿cómo hacemos para atender ese mercado de emprendedores? ¿Cómo hacemos para desarrollar modelos de riesgo que nos permitan entender empresas que no tienen historia, pero sí tienen mucho futuro? Sí, Cómo hacemos para hacerlo de una forma eficiente? ¿Sí? Nosotros hacíamos financiaciones de 1 o 2 millones de dólares a compañías maduras. Es muy, me gasta al mismo tiempo y me consume los mismos recursos que hacer una financiación de 50, $100,000 a una empresa joven o una empresa naciente. sí. ¿Sí? A una empresa madura tengo mucha historia financiera para analizar cómo ha sido su comportamiento y tratar de predecir cómo va a ser el pago de esos créditos. A una empresa joven emergente tengo muchos sueños, muchas ganas, pero no tengo historia para poder predecir el futuro. Entonces en el año 2016 los socios de Activa y los empleados de Activa nos juntamos, ahí estaba mi esposa, estaban otros compañeros, nos juntamos y dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Y esa oportunidad terminamos escribiendo un proyecto de crear una financiera para emprendedores, que algún día se convirtiera en banco para empresas. Y esa financiera para emprendedores, ese proyecto lo escribimos, se lo presentamos a Impulsa Colombia y a Ruta N, que son dos agencias de innovación. Sí. Impulsa es a nivel nacional Colombia, Ruta N es la agencia de innovación de Medellín. Esas dos instituciones nos dan 150,000, $100,000 en grants, en recursos de fomento no reembolsable, y usamos esa plata para construir el prototipo de Finactiva, de lo que es hoy. Básicamente en el año 2017 en el año 2016 construimos una plataforma de crédito digital que financiara emprendimientos. ¿Sí? Pablo, ¿y cuánto se demoraban para prestarle en ese momento a uno? O sea, yo pasaba el requerimiento y al Una cuánto... semana. Nos demoramos una semana. La plataforma la construimos el MVP en el 2016. En el 2017 comenzamos a probarla. Financiamos 22 empresas jóvenes. La primera fue acá en Medellín, una compañía que se llamaba Coideas, de José Soto, Sí, total. que era como un spin-off de AFID o tenía algo que ver con AFID. Financiamos 22 compañías, entregamos en total $500,000 en el 2017. Ya son otros Eh, números. ¿De dónde sacamos los recursos? Nos financió Bancoldex, que es el Banco de Desarrollo de Colombia, y nos financiaron algunos bancos pequeños y unas cooperativas que creyeron en nosotros. Y con eso conseguimos $500,000, los prestamos. Al final del 2017 le digo a mis socios, bueno, este experimento funcionó, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, pintemos el plan de negocio, ¿cómo va a ser? Pintamos un plan de negocio muy sencillo, donde dijimos que en un tiempo íbamos a convertir esto en una financiera regulada, en un banco regulado, y vamos a necesitar un capital cada año, Sí, inyectarle un escalonado. capital escalonado, y en la medida que la compañía fuera creciendo le íbamos a inyectar un capital. Entonces diseñamos un plan para cómo lograr eso. Yo siempre he tratado que todo lo que hagamos sea como con mucho método, con mucha planeación, ser muy juicioso con el foco. Entonces dijimos, queremos crear un banco para empresas, pero empezando por el nicho del segmento de las empresas jóvenes. Sí. Luego las empresas pequeñas, las medianas, las grandes, y así ir evolucionando. Queremos ir creciendo paso a paso el volumen de clientes, paso a paso el volumen de financiación, y necesitamos paso a paso ir fortaleciendo el capital de la compañía. Entonces en ese plan pintamos una estrategia para atraer socios. Salimos a maletear por todo Colombia, dijimos que queríamos traer familias empresarias, familias que entendieran el reto de crear y crecer empresa en Colombia, el reto de conseguir capital para crecer una empresa, que era el reto que nosotros estábamos solucionando. Entonces Pablo, vení, invitamos, ¿y por qué a ustedes? O sea, ¿por qué la gente va a Finactiva en ese momento? Porque yo sé hoy cómo va y por qué, pero en ese momento, ¿cómo convencía uno a una persona para financiarla? no, era relativamente fácil, ¿Por qué? porque a las empresas jóvenes nadie les prestaba, a los emprendimientos Sí, nadie les prestaba. sí, De hecho, hoy total. todavía, Sí, total. sí, hace 8 años cuando empezamos a hablar de prestarle a una compañía que tenía 6 meses o un año en el mercado era una locura.
Una locura. Solo un banco tenía una línea para emprendimiento de alto impacto que la tuvo algún tiempo y luego la pagó. Entonces, hacerlo digital. Unos emprendedores ofreciéndole financiación a emprendedores, que les generaba confianza, que creían ellos, que lo hacía digital, sin la fricción de ir a un banco o a una oficina, haciéndolo más rápido, haciéndolo más fácil. ¿Por qué no? O sea, todo estaba puesto para que el mercado acogiera la solución nuestra. ¿Qué retos teníamos? Uno, ¿de dónde íbamos a sacar el capital para poder financiar? Porque cuando tú estás financiando, la plata, el capital, es mi materia prima. Entonces yo necesito definir cómo y de dónde voy a sacar el capital para poder financiar. Es un tema muy teso, Pablo. Regar plata es muy fácil, pero recogerla es muy difícil. Y financiar es muy fácil, pero cobrar bien es muy difícil. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis, uno, en la construcción del Finactiva inicial, de cómo era ese modelo para poder financiar, y dos, en de dónde íbamos a sacar el capital para poder financiar. ¿Sí? Prestar, cuando Finactiva empezó, habían, no sé, 7, 8 compañías que estaban empezando en el mismo año. Sí. Sí, hoy de esas creo que solo existe una de esas. Y en el tiempo se han creado más de 100 similares que hoy no existen, la mayoría. Entonces, financiar es fácil. ¿Vos por qué crees que ustedes se han mantenido en el tiempo? ¿Cuál crees que ha sido la clave? Porque es que de 100 empresas y constantes están 2. No, yo creo que o sea, ¿en qué crees que ha recaído el éxito? ¿Y a ustedes por qué les funcionó, a los otros no? Yo creo que ha sido una mezcla. Hemos sido, muy rigurosos con el riesgo. O sea, como venimos del mundo de financiación, no somos emprendedores 100% que venían de otras industrias o solo tecnología, sino veníamos del mundo de financiación, entendíamos la gestión del riesgo, fuimos muy rigurosos y muy cuidadosos con el riesgo. Eso uno. Dos, creo que hemos tenido la capacidad de adaptarnos rápido al mercado. Eso ha sido muy importante. Porque si ves desde el 2018 a la fecha, han cambiado demasiadas cosas. La aceleración digital, AI, COVID, crisis de tasas de interés en América Latina, en Colombia. O sea, hay muchas cosas que han pasado en el intermedio. Cambios políticos grandes en Colombia. Y nosotros lo que hemos ido surfeando las olas de producto, las olas de capital, las olas de riesgos macroeconómicos. Entonces hemos sido buenos surfeando esos retos, ¿sí? Adaptándonos rápido a los cambios. Y tres, pero hemos contado con un equipo, una estrategia de crear un equipo canteriano, irlo formando, irlo alineando, irlo, digamos, entrenando con ese ADN Finactiva, que nos ha permitido crecer. Nosotros no hemos sido la startup que se construyó con la metodología Real Madrid, comprando puras estrellas, levantando mucho capital de VCs para salir a contratar muchas estrellas, sino ha sido más creado tipo... Sí, la empezaron a formar. Formando nuestro talento, ganando plata, con units economic claros, cuidando el riesgo, cuidando el peso, siendo muy eficientes. Eso nos ha permitido a nosotros hoy pues, crear una compañía que hoy está en América Latina en el top 3 de fintech para empresas. Y eso lo hemos hecho con una 20ª parte del capital que han levantado compañías similares a nosotros. Entonces hemos sido muy eficientes. Pablo, qué orgullo, hermano. Sí, gracias, o sea, llevar una compañía a ese nivel. Hoy, ¿cuánto mueve Finactiva en préstamos? Finactiva en 7 años ha financiado $7 billones. El 40% de eso ha sido el último año. Hoy estamos haciendo un ritmo de 4 billones este año vamos a hacer $4 billones este año. El año pasado hicimos $2.5 billones. Entonces, ¿ustedes qué pensaron, pues? Es un negocio que es una compañía que muy bonita porque cuando Pablo, ¿eso es mucho o eso es muy poquito? O sea, no, estamos empezando. Eso es muy poquito. El mercado es gigante. Cuando yo miro hacia atrás, claro, las proyecciones que teníamos cuando empezamos, las cumplimos todas y las pasamos por 10. No esperábamos
que fuera tan rápido. Digamos, la verdad es que en el camino hemos tomado decisiones. No, pero rápido, llevas cuánto tiempo moliéndote, o sea, y vos arrancaste desde los 14 años, o sea, viniste a tener suerte a los 25 años de haber empezado, porque vos no arrancaste con la empresa hace muy poquito, o sea, desde el colegio. Sí, pero esta compañía lleva Sí, pero... 7 años, estamos sí, empezando el 8º año, pero es la sumatoria, la experiencia Sí, pero... de los inversionistas, los family office y los ángeles inversionistas que creían en Finactiva en el momento uno, de los bancos y las instituciones financieras que han confiado en la compañía Pablo, para venga, darnos su yo le hago capital. una pregunta. Hoy en día es muy fácil convencer a cualquiera que le invierta a Finactiva porque, pues, o sea, esto es meterle plata a Schumacher y listo, uno sabe que va a ganar. Pero hoy muchos emprendedores te dirán, pues, es que usted tuvo mucha suerte. ¿Cuánto te demoraste en que la compañía empezara a funcionar? Porque hoy la gente quiere inmediatez, hoy la gente ve a Karol G y no ve la parte de atrás. Hoy la gente ve a Maluma y dice, no, es que le regalaron. Hoy ven a Balvin y el papá le puso. Y eso no es verdad. A vos No, no te yo no pusieron vengo de una nada. familia de empresarios, Sí, o sea, vos... ni nací en cuna de oro, ni fui a las universidades top globales, ni estuve en las bancas de inversión top globales, que es lo que normalmente tiene el pedigrí que tienen ¿Y cómo lo logra uno? los founders. No, mucho trabajo, buenas decisiones, rodearse bien, tener redes de apoyo. A ver, yo creo, al final, claro, hay un proceso. Están los socios que se van escogiendo en el camino, los empleados o los coequiperos que se van invitando a la compañía, los inversionistas o los aliados que van creyendo en el proyecto. Es una sumatoria de cosas, hermano. No tengo una fórmula única, pero ha sido un proceso continuo. O sea, yo me acuerdo, hablamos con mi esposa, primeros años de la compañía, yo viajaba todos los días a diferentes ciudades de Colombia a reunirme con las cámaras de comercio, incubadoras, aceleradoras, a hacer desayunos, almuerzos, cenas con 15, 20, 30 empresarios, a echarles el cuento de que se financiaran con Pablo, yo he nosotros estado con vos día a día. por ahí en 300 reuniones, literal. Y Pablo todas las veces vendía y convencía más fuerte. Y yo decía, este man va a tener una cosa brutal. Pablo y yo hemos hecho, yo creería que este puede ser la 8ª o 10ª entrevista desde que nos conocemos, o live, o conversatorio, como le quieran llamar, en los 18 años que nos conocemos. La esencia no ha cambiado, sigue siendo la misma persona. Yo llamé a Pablo y le dije, hey, vení, hagamos este live. Me dijo, hágale y de una. Y yo creo que ese es gran parte el valor agregado. Pablo siempre está disponible. Y no has cambiado tu esencia. Pues qué nota, qué sencillez, qué tranquilidad, qué bacanería. A Pablo uno lo llama y está ahí. Y atiende al presidente de una compañía, o lo llamo yo, que no soy nada para los clientes que vos mueves, y lo atendes a uno con la misma dedicación. Hoy en día, ¿cuánta gente tiene Finactiva en su operación? Hoy tenemos 120 personas. El 60% está basado en Medellín y el resto está, digamos, en diferentes ciudades de Colombia. Trabajamos remoto primero. O sea, van a la oficina 2 veces, 1, 2, 3 veces a la semana. Los que están en Medellín y el resto trabaja 100% remoto. Yo creo, Dani, que al final se trata de ser buenas personas, ¿no? Y que lo que uno esté construyendo, pues vaya encaminado esté alineado con un propósito superior. A mí me encanta ayudar a la gente. No, Me encanta que a la gente le vaya bien. Yo estoy absolutamente convencido que en Colombia los colombianos somos talentosos, que los colombianos somos trabajadores, que los colombianos somos innovadores, que los colombianos queremos progresar, hermano. La gente quiere progresar. Desde la señora que sirve los tintos, el camarógrafo que está filmando, el que está editando los contenidos, el que está haciendo la compañía de podcast, el que está comercializando los podcasts internacionalmente, vendiendo, todos queremos progresar, ¿sí? Hay muchas formas. Sí. Entonces, al final a mí lo que me encanta es cómo esta compañía puede ser una palanca para que los emprendedores puedan alcanzar sus sueños, para que los empresarios puedan crecer,
para que las compañías puedan vender más, generar más empleo, generar más riqueza, más valor. Porque al final eso es lo que necesitamos en Colombia. Necesitamos crear más riqueza, más valor, para que haya más para repartir, para que haya más impuestos, para que haya mejores universidades, mejores hospitales, mejores carreteras, más seguridad. No necesitamos crear pobreza, necesitamos crear riqueza. Y esta compañía se vuelve en un apalancador, en una ayuda, en un patrocinador de los proyectos de los empresarios. Entonces, al final hay un propósito muy bonito, que es real, no es carreta, no es romántico, donde cómo logras hacer algo que genere impacto, ganando plata, promoviendo progreso. Pablo, vení, muchas personas se deben de estar preguntando, oye, Pablo, ¿cuál es la diferencia tuya con un banco? No, total, toda. Sí, no, yo sé. ¿Por qué? Porque, sí, mira, nosotros hoy no somos un banco. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos licencia. La actividad de los bancos es regulada y los bancos tienen una licencia especial para poder hacer las operaciones de banco. Nosotros hacemos financiación, pagos, recaudos, créditos, factoring, un montón de cosas, pero no somos banco, no tenemos ¿Y qué le licencia de falta a banco. uno? Yo sé la licencia, Pedir pero- una licencia y operar la licencia, ¿Y ¿cierto? eso lo ves a cuántos años? Eso lo veo en el corto plazo, en los próximos 2 años máximo. Eh, lo veo en el corto plazo, es algo que nos propusimos desde el día cero de la compañía y todos los días trabajamos en la construcción de un banco digital para empresas. Nosotros estamos construyendo el mejor banco digital para empresas de América Latina, ¿sí? Y queremos ser el banco digital para empresas líder en la región andina, Colombia, Perú, Ecuador, ¿sí? Ese es nuestro foco. Hoy Finactiva es una compañía que ofrece soluciones de, de centralizar y gestionar pago a proveedores, de financiar pago a proveedores, de obtener liquidez sobre las cuentas por cobrar o sobre las facturas, de obtener crédito de capital de trabajo o crédito para crecer, de obtener gestión del flujo de caja. Todo eso lo hacen en la plataforma de la suite Finactiva. Hoy tenemos 60.000 empresas registradas, casi 15.000 empresas se han financiado con nosotros, esos 7 billones de dólares que hemos entregado. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Que somos una compañía que tiene integrada diferentes capas de software y diferentes capas de financiación y de servicios de pago. Entonces no somos solamente productos financieros, sino que le ayudamos con nuestra tecnología para que las empresas grandes, por ejemplo, en el día a día, puedan gestionar mejor los pagos a sus proveedores, para que puedan conectarse con nosotros y obtener financiación nuestra o de otras fuentes para pagarle a sus proveedores a tiempo, para que las empresas puedan mejorar su flujo de caja, para que puedan tener más liquidez. Entonces, hay unas capas de software que unidas con las capas de financiación le ayudan a la empresa a crecer. Los bancos le ofrecen una infraestructura más tradicional que tiene productos financieros, pero que no están embebidos en el día a día de las compañías con herramientas Sí, de con gestión. los bancos es muy difícil. Hoy que un banco le preste a un emprendedor es Sí, una nosotros tarea hoy, muy compleja. nosotros hemos evolucionado. Finactiva nació como una compañía de crédito digital para emprendedores. Hoy es una plataforma de capital de trabajo para empresas. Atendemos empresas de todos los tamaños, emprendedores, pymes y grandes corporaciones. Pablo, ¿hoy cuánto se demora un crédito con ustedes? Depende del tipo de, puede estar Contanos un de, poquito, o sea, para sí, entender. cómo funciona el negocio. Sí. Nosotros hoy atendemos grandes compañías como Claro, Avaria, Alpina, Procter ¿Cómo Gamble, así? ya te explico, a las que les ayudamos a orquestar y financiar el pago a proveedores, y luego vamos a esos proveedores que hay emprendedores, hay personas naturales, hay pymes, hay grandes compañías, y les ayudamos a esos proveedores a obtener liquidez sobre sus cuentas por cobrar. Les ayudamos a esos proveedores a pagarle a otros proveedores, les ayudamos a obtener crédito, ¿cierto? Entonces, las operaciones de financiación, hoy el mayor volumen lo hacemos en factoring. Hoy Finactiva mueve en su plataforma el 34% del negocio de factoring de Colombia, en una infraestructura que hace 3 años no existía. La hemos construido en estos 3 años y hoy movemos una tercera parte del mercado. Entonces, hacemos factoring, somos muy fuertes en factoring, es nuestro producto de entrada. ¿Sí? Cuando empezamos, nuestro producto de entrada era el crédito, porque era el único producto. Hoy empezamos dándole factoring a los clientes. Factoring, ¿qué es? Cuando una empresa le vende a otra, normalmente el pago no es de contado, el pago es a 30 días, a 60 días, a 90 días. Entonces le ayudamos a los empresarios para que esas facturas, esas cuentas por cobrar, las moneticen, las vuelvan capital de trabajo desde el día 1, en tiempo real. Entonces, una empresa que le vende a cualquiera de nuestros clientes grandes puede venir a Finactiva y en cuestión de minutos obtener liquidez sobre sus facturas, ¿sí? Esa empresa después puede obtener créditos sobre las ventas futuras que tiene.
esa empresa puede pagarle a sus proveedores a través de las ventas que tiene. Entonces, nosotros conectamos todas las soluciones financieras, crédito, factoring, confirming, pagos en una sola plataforma. Wow. Sí, eso es otro nivel. Pablo, las dos cabezas de la compañía, ¿quiénes son? Nosotros somos 3 cofundadores. ¿Quiénes son? Jorge León, que hoy es digamos, el CFO de la compañía. Ana María Portillo, que es mi esposa, que se encarga de asuntos corporativos, y yo, que soy el presidente de la compañía. Pablo, ¿a dónde ves a Finactiva en 2 o 3 años? Porque ustedes ya la deben de tener súper clara para dónde van. Decís, queremos ser un banco. ¿Qué más quieren ser? Sí, nosotros el plan que estamos corriendo es, uno, consolidar la operación en Colombia. Nosotros hoy, como te decía ahora, movemos cerca del 34% del negocio de factoring. Vemos todavía muchas oportunidades para seguir profundizando las relaciones con esas empresas que atendemos, haciendo más venta cruzada, profundizando, digamos, el nivel de productos que tenemos con cada uno de estos clientes. Eso le permitiría a Finactiva, pues, multiplicar varias veces sus ingresos en Colombia. Entonces, uno, consolidar la operación en Colombia, y dos, hacer la expansión internacional. Hoy Finactiva tiene sus primeras operaciones en Perú. En Perú ya estamos haciendo negocios de factoring, negocios de financiación para empresas. Es un mercado bien interesante. ¿Qué tan avanzado está Perú contra Colombia y sobre todo la región en el tema financiero? Son mercados muy similares. En el negocio de fintech no hay muchos jugadores fuertes. El negocio de banco es un mercado oligopólico similar al colombiano. Hay pocos jugadores que controlan gran parte del mercado, y eso deja espacios para que jugadores nuevos como nosotros, o con más innovación o con mejor tecnología, pueda llegar más rápido a los clientes con soluciones más eficientes. Entonces vemos que es un mercado similar al colombiano. La tecnología nuestra se adapta muy bien al mercado peruano, y vemos que la oportunidad desde el punto de vista del dolor que tienen las compañías para obtener capital de trabajo, para financiar su crecimiento, es similar. Es similar en todos estos países. ¿Qué ventajas tiene Perú? Es una economía dolarizada, es una economía, digamos, resiliente en términos macroeconómicos. Es una economía que, a pesar de los cambios políticos, se mantiene en su senda de crecimiento. Entonces, eso es bien interesante. Entonces vemos un complemento bueno entre el mercado colombiano y el mercado peruano. Pablo, vení, vos que estás metido tanto con empresas, ¿cómo es el crecimiento de esas compañías en los últimos 3 años? ¿De las empresas? Sí, en el mercado colombiano. Porque vos sí estás en el día a día y vos, sí, de digamos una u que otra forma los últimos sos 3 años han sido bien interesantes, porque han sido 3 años de unas fluctuaciones muy grandes en términos macroeconómicos. Las tasas de interés subieron disparadas entre el 2022 y 2023, y luego comenzaron a caer fuerte 2024-2025. Hubo menos disponibilidad de crédito, hubo más restricciones de liquidez para las empresas. Han habido, desde el punto de vista de la política económica, digamos, impactos en sectores salud, energético, en sectores, digamos, regulados. Han tenido efectos no buenos, pero han habido efectos buenos en los últimos años en comercio, en entretenimiento, en turismo, en agro, ¿cierto? Entonces, siempre la economía siempre hay ciclos. Colombia estaba en los últimos 3 años en un ciclo, digamos, fuerte de desaceleración económica. Hay más desconfianza y más incertidumbre. Eso genera más presiones de liquidez. Eso nos ha beneficiado a nosotros en cierta medida, en que las empresas demandan más liquidez a través del factoring. Pablo, pero no es muy riesgoso prestar, pero por otro lado, esta situación. Por otro lado, es más riesgoso y hace más probable que las empresas no te paguen. ¿Y cómo manejas eso? Con mucho cuidado. Entonces, con mucho cuidado. ¿Qué hacemos nosotros? No, hemos mejorado los algoritmos. Comentarse a la Virgen. No, Pablo, no, pues yo sé, o sea, 3 veces seguidas. 3 veces seguidas, porque es que, no, uno cuando tiene el capital que tenés puesto en la calle. No, nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo manejas ese riesgo país, Pablo? No, lo que pasa, no, nosotros creemos en Colombia. No, yo adoro este país, pero... Creemos en la economía de Colombia, y creemos en la capacidad de la resiliencia de los empresarios colombianos. Entonces, al final, siempre hay momentos duros. Hace parte del negocio tener unas porciones de impagos. Hay que mantener esas porciones de impago controladas, ¿cierto?
Entonces al Pero final, ¿cómo controlas eso, Pablo? ¿cómo lo controlas? Con una buena originación en la financiación, entonces, teniendo mejor datos, teniendo mejor relación con los clientes, siendo más oportunos en tener acceso a alertas tempranas de cómo está el comportamiento de las compañías, monitoreando mejor los sectores económicos. Como hay un trabajo muy riguroso, ese es el know-how nuestro. Ese ha sido uno de los diferenciales de Finactiva, entender bien el dolor de las compañías, el riesgo y saber originar muy bien la financiación. Ahora me preguntaba por qué le ha ido bien a Finactiva, por eso, ¿cierto? Entonces hemos sido buenos en eso, Sí, sos amigo de tus clientes. sí, Y pero además los entendés mucho. conocemos, tenemos los datos, nos metemos en las entrañas de las compañías con datos para poder Sí, entender Pablo, cómo pero eso dice funcionan. uno cuando tiene 50 clientes. Pero hoy, al nivel tuyo, a uno de los amigos, o sea, ya se te salieron de las manos y de los pies, o sea, No, ya, no, ya vas ya. por otro nivel, o No, sea, nosotros financiamos todo tipo de empresas en Colombia. sí. No son solo nuestro mercado natural, son compañías de todo tipo. eh, pero esa es la belleza de la tecnología. O sea, al final construimos una infraestructura tecnológica que nos permite capturar datos de compañías, procesarlos en tiempo real, decirles si lo financiamos o no lo financiamos, pero además cómo los ayudamos a crecer en su día a día, gestionando mejor las finanzas, pagando mejor a sus proveedores. Pablo, vení, pongamos casos de clientes que hayas tenido que arrancaron con vos hace muchos años y que hoy vos digas, para mí este cliente es un ejemplo, una mujer y un hombre, en modelos de negocio, que digas, esta persona arrancó conmigo en la operación y hoy es esta compañía y me tocó todo el crecimiento, porque vos tenés compañías que arrancaron con vos, siguen con vos y se van a quedar con Finactiva en la operación. No, muchos. No, yo Aquí, sé, pero igual aquí tuviste uno, Wilder Zapata. Wilder Zapata, Sí, pongamos el ejemplo de ellos él. ¿Quién es empezaron él? con Action Fitness. Es un emprendedor de Medellín que tenía una cadena de gimnasios. Se asoció con otra cadena de gimnasios brasilera que es SmartFit. Luego terminaron vendiéndola. Montó otra cadena de gimnasios que es Action Black, mejorada. Comenzó su plan de expansión por Estados Unidos, por Europa, por otros países de América Latina. Y son emprendedores brillantes. Nos encanta porque además se han ido construyendo también a pulso su compañía y eso han sido clientes de muchas oportunidades de nosotros y los hemos acompañado. Ese es un caso bien chévere Sí. de cómo un modelo no tradicional, digamos, esto no es compañía de tecnología o algo, es una compañía que necesita mucho CAPEX para estar abriendo tienda por tienda y ellos han hackeado el modelo, digamos, haciéndolo bajo CAPEX, baja inversión, bajo requerimiento de inversión para poder abrir las tiendas, pero con un valor muy alto para sus usuarios, ¿no? Entonces, ellos han venido creciendo muy bien. Y en el caso de una mujer que tenga un emprendimiento, que vos digas, esta empresa la llevó a otro nivel también y fue cliente nuestra. Bueno, también varias, así conocidos, a ver. Bueno, yo no puedo decir, pero no tengo ni idea quién ha tocado esas puertas, pero creo que sí hay No, por muchos. ejemplo, Mercedes Campuzano ha sido que también emprendedora de Medellín, Sí, que ha sido cliente nuestra varios años, eh, con su marca que inicialmente era de zapatos y bolsos para mujeres y ahora también ropa y tiene sí, otras la líneas que llevó a han otro salido nivel. sacando. Ha tenido, digamos, varios cambios en el modelo. Eh, Olga con One One Swingwear, que es Gigantes. espectacular, una compañía de trajes de baño que se vende en Estados Unidos y en Europa muy bien y han crecido. Vamos, esos son tipos de clientes como de la primera generación de Finactiva, del Finactiva 1.0, ¿cierto? Que Sí, eran ¿de hace cuántos años? emprendedores de hace 4, 5, 6 años. Son Sí. emprendedores colombianos en etapas iniciales a los que nosotros financiamos. Hoy tenemos otros casos de éxito, porque la compañía ha evolucionado. Sí. Seguimos enamorados del mismo dolor de cómo ayudar a financiar el crecimiento de la empresa con más futuro que historia, pero hoy tenemos una diversidad de productos, ¿cierto? Entonces, otros casos de éxito. Le ayudamos a Bavaria, que es EIB InBev, Sí, pero es que ahí, a financiar 500 proveedores cada año, ¿cierto? Y entonces Pablo, ahí cuando te encuentras, llaman de esas operaciones, esos son tus clientes, cuando empiezan a llegarte esos clientes, vos qué decir, la estamos haciendo, ¿no? Algo tenemos que estar haciendo bien, porque para que a uno lo llame Bavaria, pues, o sea, tenés que estar haciendo algo muy bien hecho. algunos nos llaman, algunos los buscamos, ¿cierto? Entonces es una mezcla. Siempre estamos proactivamente trayendo nuevos clientes. La realidad es que en los últimos años en Colombia ha cambiado mucho todo el tema de la operatividad de las tesorerías de las empresas,
porque en Colombia hoy es obligatoria la factura electrónica y en Colombia hoy es obligatorio que cada vez que se va a negociar una factura electrónica se haga a través del RADIAN, que es un sistema centralizado de la autoridad tributaria que es la DIAN. ¿Y antes cómo funcionaba? Antes se hacía de forma manual. Tú me vendías una factura, yo llamaba al que iba a pagar esa factura y le preguntaba si ratificaba los valores, la fecha de pago, validaba que sí me la fuera a pagar a mí, Sí. y luego te descontaba la factura. Ahora todo eso lo hago en tiempo real, en línea, conectándome a una plataforma de información del Radian. Entonces eso ha hecho que el mercado crezca mucho, pero eso ha favorecido a las pymes para que tengan más capital de trabajo, pero ha afectado a las grandes empresas porque les ha llevado mucha carga operativa. Entonces, si tú eres proveedor, voy a poner un ejemplo, si tú eres proveedor de Bavaria y le estás vendiendo maquinaria para sus plantas o le estás trayendo nuevos carros eléctricos para su flota de transporte, de distribución, tú me vendes una factura, nosotros en tiempo real vamos y sabemos si esa factura sí te la debe Bavaria, cuánta plata es, a qué plazo te la va a pagar, toda esa información la tenemos nosotros, hace cuánto eres proveedor de Bavaria, qué le vendes, cada cuánto le vendes, cómo le vendes, toda esa información la tenemos, pero ¿Pero la adicionalmente... suministro yo o está en un sistema ya? No, eso lo tenemos en nuestro sistema, porque estamos conectados con la gran empresa, estamos conectados con la DIAN, estamos conectados con el Radian. Entonces tú me vendes la factura, yo necesito pedir permiso o contarle a la gran compañía, pero además la gran empresa por detrás tiene que hacer muchos cambios. Entonces la gran empresa, el tesorero, el señor que paga dentro de Bavaria, ya no tiene que estar pendiente para saber si la factura te la tiene que pagar a ti o me la tiene que pagar a mí. No tiene que estar pendiente si cuando vaya a pagar la factura hubo algún anticipo, alguna devolución o algún impuesto por liquidar. No tiene que ir a registrar eso en la DIAN. Todo eso lo hacemos nosotros. Yo no sabía que eso había avanzado tanto. Claro, todo eso lo hacemos nosotros en tiempo real, con nuestra tecnología. Entonces, no solamente te estoy dando las soluciones de triple impacto, porque te estoy dando un capital de trabajo a ti hoy contra una factura que tú ibas a cobrar en 90 días. Le estoy solucionando un dolor a Bavaria, ayudándole a que su tesorería tenga menos operatividad y menos riesgos, ¿cierto? Y corra menos riesgos, ¿sí? Y le estoy ayudando a la autoridad tributaria también para que todo eso fluya y tenga trazabilidad. Y nosotros ganamos por eso. ¿Ustedes cuánto cobran, Pablo? No, poquito, somos muy baratos. Sí, ¿qué porcentaje? Porque uno... No, depende de los riesgos y de los plazos, pero hoy descontamos facturas no sé, el 1% mensual, 1.2, 1.5 mensual. Damos créditos al 1.2, 1.5 mensual también a 24, 36 meses. Depende. Cobramos unos fees transaccionales, unas comisiones cuando se hacen pagos o cuando se descuentan cosas. Entonces hay un set de tarifas distinto. Al final siempre en tarifas muy competitivas, bastante beneficiosas para los clientes, y lo importante es todo siempre muy transparente para que ellos tengan control y claridad sobre el manejo de su flujo de caja. Pablo, es un proyecto, a mí el proyecto de Finactiva me parece ganadorcísimo, lo están llevando a otro nivel, hoy son un ejemplo. Yo no sabía, Pablo, que hoy estabas entre las 3 compañías fintech del sector más que ha tenido como mejores resultados. ¿Cuáles son las otras 2 compañías, Pablo, que hay actualmente y de qué países son? No, hay una en Brasil muy grande, muy llama? buena, ya te digo, y hay otra que opera en México, y estamos nosotros. ¿Qué diferencia tenemos? Es que Brasil es un mercado 4 veces más grande en tamaño de población, y México es un mercado 2.5 veces más grande. Entonces, como nosotros desde Colombia, en un mercado más pequeño, hemos logrado capturar una porción más grande del mercado y estar, digamos, en un tamaño, digamos, similar a esas compañías. Y lo hemos hecho con mucho menos capital. Entonces, por eso es que yo te digo, pues, creo en el talento colombiano, creo que desde aquí podemos hacer compañías grandes, bien hechas, de una forma rápida, porque tenemos el conocimiento, la infraestructura, las capacidades para hacerlo. Necesitamos que el ambiente se vaya mejorando también para generar más confianza y que fluya más capital hacia este tipo de compañías, que haya más confianza y que todos podamos crecer. Pablo, ¿qué le dirías hoy a un emprendedor que está arrancando y que está escuchando esta entrevista y dice, yo quiero meterle plata a mi capital, a mi operación,
y está corto porque hay mucha gente que dice, yo quiero montar 3 restaurantes, o sea, el negocio funcionó, ha tenido unos resultados, pongamos un negocio de hamburguesas o un car wash o un parque de atracciones o una compañía que vende mobiliario y le quiere meter y ese es emprendedor que dice, pues, o sea, el papá no le cree, los tíos le dicen, venga, yo le medio ayudo, que le falta capital de trabajo. ¿Vos qué le dirías? Que se acerque a ustedes, ¿por qué? Para darle dinamismo a ese negocio y para crecerlo. Lo primero, Dani, es que los empresarios deben tener claro cómo está su flujo de caja y cuáles son los units economics de su negocio. Sí, En cuánto vende, cuánto le cuesta, cuál es su margen, cuánto le queda para pagar staff, impuestos, pues equipo, impuestos, sí, márgenes, todo esto. Y al final cuánto le queda. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces hemos visto empresas que están empezando o que están escalando sí. y no tienen eso claro. No tienen bien costeado su producto, entonces no definen bien el precio con sus clientes, no entienden bien cuáles son sus costos de producción o de comercialización o de venta, no entienden qué gastos van a necesitar para escalar. No es lo mismo, si tú tienes un restaurante, pues tal vez produces dentro del restaurante, pero si tienes 5 o 7 restaurantes, tal vez necesitas una planta Sí, un centro de de producción, producción. un centro de producción y una logística de cómo repartes las materias primas en las diferentes locaciones del restaurante. Entonces, lo primero es tener claro los números de la compañía y cómo va a crecer, ¿cierto? Y ya después de eso, pues hay muchas formas de financiarse, con socios, con crédito, con leasing, jugadores financieros tradicionales, fintech, digamos, hay muchas alternativas. Pero yo creo que hoy hay un dolor todavía grande, que siempre lo hemos visto en estos 7 años de operación de la compañía, y es que las empresas tengan claros sus números y tengan un horizonte financiero de qué capital se necesita, de cómo va a retornar y cuáles van a ser, digamos, los retornos para cada una de las partes. Pablo, vení, nos quedan 5 minutos ya como para terminar esto. ¿Cómo te inspiras vos? O sea, ¿quién es tu mentor? O sea, porque Pablo, vos has llevado tu negocio a otro nivel. ¿Vos te sentás con quién? ¿Qué lees? O sea, ¿quiénes son tus aliados? Para entender un poquito eso, porque yo a vos te conozco bien y somos amigos hace tiempo. Y vos has sido un referente, pero muchas personas dirán, ¿cómo lo logró? ¿Qué ha hecho? Y vos decís, no, trabajar, trabajar, trabajar. Pero, ¿cómo lo has hecho? Porque es que mucha gente No, yo creo que todo ha el mundo, trabajado la muy mayoría duro. trabaja duro. Sí. eh, ¿Por qué se te han dado los resultados? pues yo creo que varias cosas. Uno, eh, la gran mayoría de la gente trabaja muy sola. A la gente pocas veces le gusta tener socios. eh, el colombiano es desconfiado. eh, y acá tenemos muy buenas ideas, pero no somos los mejores ejecutándolas, ¿cierto? Total. Porque no le contamos las ideas a los demás, porque creemos que las van a copiar, ¿sí? Sí, total. Todo eso es cierto, pero yo creo que hay que tener una red de aliados, entonces socios, buenos coequiperos, mentores, asesores, ¿cierto? Entonces, en nada de eso hemos escatimado en estos años en la compañía. Hoy tenemos 45 socios y todos en algún momento han aportado. 45 socios y uno cómo maneja eso, Pablo. No, eso es fácil, siendo claros, respetuosos, cumpliendo lo que se dice y cumpliendo la palabra. Entonces, cumpliendo lo que se proyecta y cumpliendo la palabra. Entonces, en la compañía hemos tenido una buena red de apoyo, Sí. ¿sí? Pero también hemos tenido como unas buenas definiciones estratégicas. Yo creo que ahí la gente, el empresario colombiano está fallando mucho. Porque no es lo mismo que tú te pares a vender eh, una Coca-Cola fría, ¿sí? En una playa con un calor infernal, a que te pares a vender una Coca-Cola fría en, en, en un restaurante donde ya venden, o a la salida de un restaurante donde la gente acabó de salir de comer y beber. ¿Sí? Entonces, mi producto, dónde lo va a Sí, el vender? market fit. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Sí? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo le voy a ganar a mis competidores? ¿Cómo me va a dar a conocer? Y que yo pueda ganar plata en eso y que entienda bien los números. Entonces los colombianos somos muy creativos, los colombianos somos muy innovadores, somos muy emprendedores de empezar algo,
pero nos falta más disciplina en la ejecución, nos falta más estrategia, asesorarnos más en términos de estrategia, Total. nos falta mejorar nuestras capacidades y nuestros skills gerenciales, ¿cierto? Entonces, vemos todo el tiempo compañías que toman malas decisiones y comienzan en unas espirales de crecimiento negativo y terminan destruyendo valor, ¿cierto? No tienen buen gobierno corporativo. Nosotros hemos procurado tener buenas redes de apoyo, tener una estrategia clara y que se adapte, no fija, pero se va adaptando, pero siempre una estrategia. Tenemos un muy buen sistema de gobierno, pesos, contrapesos, cómo se toman las decisiones, junta directiva, asesores, ¿sí? Y cómo vamos generando también los incentivos para que los equipos pues, logren los resultados, ¿cierto? Pablo, una pregunta. ¿Cómo logras que los equipos tuyos y la gente que es muy buena no se los lleve a la competencia? Porque vos debes de tener una gente que todo el tiempo la competencia va a marcar a la compañía nuestra, porque pues definitivamente cuando estás haciendo las cosas bien, la gente, los competidores piensan que llevándose a una o dos personas de nuestra compañía pues van a replicar lo mismo, pero Finactiva no es esa persona particular, Finactiva es un equipo, se tendrían que llevar a todo el equipo. Pues todo el tiempo van a hacerle ofertas salariales o para robarse a nuestros empleados, competidores directos y competidores indirectos. ¿Y cómo hacemos para retenerlos? Pues primero tenemos un ADN, el propósito, tenemos un buen sistema de remuneración, sistemas de incentivos. Algunas veces las personas flaquean. También entiendo y es súper válido que en la compañía el ritmo es muy exigente, Dani. Sí. O sea, la gente está montada en un ritmo de una compañía que duplica o triplica cada año su crecimiento con la misma gente o con menos gente, que va haciendo más. Entonces, son atletas de alto rendimiento. Sí, total. Pero hay gente que se agota, hay gente que a veces, no sé, mujeres que quieren luego tener familia y creen que tal vez ese ritmo es más difícil. Está en el sector financiero. Es súper válido. Pero también hay gente que vemos que crece con nosotros y hemos tenido personas que empiezan siendo practicantes y llevan 7 años con nosotros dirigiendo equipos grandes y todo, o áreas súper críticas en la organización. Entonces, al final es como balanceas el tener un buen equipo, entrenarlo bien, alinearlo con la estrategia de la compañía, con el ADN de la compañía a nivel del propósito que tenemos. Pero siempre las personas tendrán la libertad pues, de escoger dónde estar, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación y que sigas contando esta historia, hermano, que hay que seguirlas difundiendo, hay que seguir inspirando a muchos jóvenes, a otros empresarios o a los que están estudiando, porque al final todos tenemos las mismas posibilidades de construir algo grande. No todos nacimos con las mismas oportunidades, pero todos sí tenemos, digamos, la capacidad de construir algo grande. A algunos nos costará más tiempo que a otros, algunos tendremos que dar más vueltas, tenemos más fricciones que otros, pero al final todos tenemos la posibilidad de lograrlo. Total. Pablo, mil gracias, papá. Gracias, mano.